Buenas tardes a todos. Somos pocos, yo creo que había algunos cambios de la programación, todo, entonces estamos, en verdad es un beneficio, porque así podemos hablar. Si tienes dudas, cuestiones, por favor me digan. Entonces, bienvenidos. Bueno, en verdad aquí quería hablar un poco sobre la transición energética. Entonces imaginen que están ahí en una playa aquí cerca de Tampico, una playa bellísima, un sol de todos, y ahí estamos de vacaciones con sus bebidas y claro, generación solar, que es una cosa que está se haciendo bastante hoy día, ¿no? Pero lo que la gente no piensa mucho es qué pasa si viene una nube, ¿no? Entonces viene una nube ahí y en un rato eso se cambia completamente, ¿no? Se cambia bastante. Entonces, ¿qué se hace en este momento? ¿No? Y el tema justamente de la presentación es un poco eso, cómo que los sistemas de los años 80, que eran sistemas muy estables, muy fijos, muy tranquilos, hoy día son sistemas que se exige una flexibilidad, una velocidad de cambios muy rápido, ¿no? Entonces ahí vemos que lo que pasa es que cuando se empieza a bajar la generación solar, lo que pasa también es que baja un poco la frecuencia de la red. Entonces la frecuencia de la red tiene de imaginar como básicamente la velocidad que estamos manejando en una carretera. Si estamos como una carretera llena, totalmente llena, pero todos manejando a 60 kilómetros por hora, y estamos bien y nada se choca. Pero si uno empieza a bajar, y ahí te puede causar un desastre porque pierden todo la sincronización, ¿no? Entonces se puede chocar con el auto delante o detrás, etc. Entonces lo que pasa en este caso es que empieza a caer la generación solar, y si no tienen algo para respaldar eso, te empieza a bajar la frecuencia. Los paneles solares son extremadamente sensibles a frecuencias. Entonces cuando bajas un poco la frecuencia, los paneles solares salen. Y ahí te dejan ahí totalmente solo, y ahí la frecuencia cae completamente. Entonces ahí te cae completamente y te baja la frecuencia y te corta todo el sistema. Entonces eso te causa un blackout muy rápidamente. Simplemente es una nube y eso te puede causar un blackout. Y pueden decir, bueno, eso es algo imaginario, es algo ficticio, etc. No, eso pasó en Puerto Rico. Eso pasó en Puerto Rico en 2023. Entonces se ve ahí hasta la 1:15 de la tarde. Se estaba generando con bastante solar, con ahí unos 120, 130 megawatts de energía solar, y estaba todo bien. La frecuencia estaba manejando ahí en los 60 Hz y estaba bien. Pero lo que pasó es que la energía solar empezó a bajar, y empezó a bajar durante como 10 minutos, 15 minutos, empezó a bajar, porque empezaron a entrar nubes y empezó a caer la frecuencia, y no había nada para simplemente reemplazar esta generación solar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando la frecuencia llegó a 59,3 Hz, los paneles solares salieron todos. Simplemente salieron porque dicen, no puedo manejar esta frecuencia, entonces salen. ¿Y ahí qué pasó? Tuvieron un blackout. Simplemente cortaron toda la red porque los solares estaban manejando una carga importante, y cuando salieron ya no se podía manejar más, entonces cayó la frecuencia y tuvieron un blackout. Y bueno, luego después volvió, las nubes se fueron, volvió el sol, volvió la generación, y después de algunos minutos volvieron con la red, ¿no? Entonces este tipo de variación es un tipo de variación que hemos visto bastante hoy día con los renovables, y es algo que tenemos de manejar, ¿no? Hay otro ejemplo muy más grande, muy más serio y muy más reciente, que es el ejemplo de España. Entonces España pasó exactamente lo mismo. España básicamente estaban pendurados en Francia, y estaban 90 grados retrasados desde Francia. Entonces 90 grados es el máximo posible, ¿no? Porque se imagina el ángulo de potencia, básicamente se va a 90 grados. Si pasa de 90 grados, se empieza a volver otra vez, ¿no? Entonces 90 grados es el máximo, y ahí Francia simplemente dice, no puedo más, y abrieron los disjuntores y tuvieron el blackout. Por exactamente
es el mismo caso. Es un caso donde tenían menos de 15% de térmicas operando, entonces estaban operando con solo 15% de térmicas. El gobierno de España dice, no eran las renovables, pero el día siguiente estaban operando con 45% de térmicas. Entonces cambiaron totalmente. No era el problema de solar, pero cambiaron totalmente, ¿no? Entonces eso es algo que hemos visto bastante en el mundo, que la mejor forma de poner más renovables es tener más flexibilidad, ¿no? Entonces eso pasó, es un ejemplo. Tengo de hacer otra diapositiva de España porque es un ejemplo importante también, ¿no? Entonces con eso hemos visto que la operación con turbinas a gas ha cambiado completamente. Entonces hemos visto ahí, desde los datos ahí son desde 2009 hasta 2023, se han visto que las turbinas antes tenían como 50 arranques al año. Entonces solo 50 arranques al año, un arranque por semana más o menos. Estaba tranquilo, las máquinas arrancaban, operaban flats y paraban. Pero hoy día tenemos máquinas que están con 500, 600 arranques al año. Entonces imaginen todos los días, a veces 2 veces al día, todos los días. Están arrancando y parando, arrancando y parando. ¿Por qué? Bueno, porque solar no hay solar a la noche. ¿Se puede poner baterías? Sí, se puede poner baterías. Pero tiene un costo alto, ¿no? Y tienen una vida de ciclos importante, ¿no? Entonces hemos trabajado bastante, esta es nuestra experiencia de General Electric, que hemos visto un cambio total en la forma como se utilizan las turbinas de gas, que antes eran básicamente la base de generación, hoy día son la mejor forma de respaldar los renovables. Se ha hecho bastante eso, ¿no? Entonces antes, cuando decía, mira, el ejemplo es que cuando desarrollamos la turbina, la 7F, tienen aquí en México, tienen docenas de 7Fs. Es una máquina de 150, 200 megawatts más o menos. Se desarrolló en los años 80. Esta máquina para arrancar son como 30 minutos. Es una máquina que se tiene de operar casi al 100% de carga. Entonces es una máquina que se desarrolló en la época cuando se arrancaba una planta y la planta operaba, ¿no? La 7H, la generación más nueva, que tiene como 10 años más o menos, tienen aquí en México también, es una planta que puede arrancar en 15 minutos. Es una planta que puede hacer cargas parciales. Entonces, si hay sol, puede bajar. Si no hay sol, tiene de arrancar otra vez. Entonces, se tiene de aceptar esta variación que es muy importante, ¿no? Entonces, si antes teníamos una baja penetración de renovables, con poca variabilidad del sistema, con menos flexibilidad, con servicios ancilares tradicionales, se sabe, los servicios ancilares son los servicios que se tiene de poner en la red, que no solo potencia. Entonces se tiene de poner control de frecuencia primaria y secundaria, margen de reserva y control de voltaje, ¿no? Entonces todos contribuyen para eso. Eso ha cambiado completamente. Entonces hoy día con una alta penetración de renovables, si tiene una variación muy alta de la red, se requiere una gran flexibilidad. Esta es clave. La flexibilidad hoy día en los sistemas es clave para poder aprovechar el máximo posible los renovables y los nuevos servicios ancilares. Entonces hoy día en México aún no hay, pero en Estados Unidos, en Europa se ve, hay contratos de inercia. Entonces ponemos inercia. Imaginen, como decía antes, la carretera estamos manejando a 60 km por hora. Inercia básicamente es la capacidad de mantener la velocidad. Entonces un camión muy grande, tiene una capacidad de mantener la velocidad muy más grande de que una moto, por ejemplo, ¿no? O un carro pequeño, ¿no? Entonces esta inercia es muy importante. Entonces tienen que poner inercia. Los renovables no tienen inercia. No tienen inercia la solar, no tienen inercia las eólicas, ¿no? Tenemos de tener respuesta de frecuencia muy rápida. Entonces cambios de frecuencia son exigidos para hacerlo muy rápido. Se tiene de mantener la frecuencia y mantener la carretera a 60 km por hora, en este caso 60 Hz, ¿no? Una rampa muy rápida. Entonces lo que se ve, por ejemplo, hay estudios en Alemania que muestran que una red con cero
con cero penetración de renovables, tiene una rampa de toma de carga, por ejemplo, al fin del día, ¿no? Porque el fin del día se tiene un pico de generación o se tiene un pico de consumo, entonces se tiene que subir un poco la carga. Pero si se pone algo como 60% de renovable, la rampa que se tiene de poner al fin del día es como 15 veces más grande. Entonces se tiene de tomar una rampa. Eso es importante porque ni todas las máquinas pueden poner carga muy rápida. Pueden poner carga, pero a veces te toma como 10-15 minutos para poner esta carga. Imaginen, en California son 14,000 megawatts que tienen de poner en la red en 2 horas. De las 5 de la tarde a las 7 de la noche, cuando la carga está subiendo y el sol se está poniendo, tienen de poner 14,000 megawatts de energía. Eso es como una tercera parte de México, más o menos, todos los días. Y si pierden 1 minuto, ya te cae todo el sistema. Entonces, todos los días tienen que poner 14,000 megawatts que no estaban en el sistema a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche tienen que operar, ¿no? Entonces, imaginen eso cómo es la flexibilidad. Entonces, esta capacidad de rampa rápida es muy importante. Una capacidad de cambio de frecuencia. Entonces, cuando las solares, por ejemplo, no tienen capacidad de cambio de frecuencia, si la frecuencia cae, las solares están fuera. No salen y listo, suerte, ¿no? Entonces, es muy importante también que los sistemas que estén ahí tengan flexibilidad de frecuencia para que se mantengan en la red. Los sistemas más tradicionales, antes con 58 Hz, ya salen de la red, se protegen y es tu problema. Como dice mi hija, es un problema tipo 2, es tu problema, no es mi problema, ¿no? Entonces, compensación síncrona es una cosa muy importante. Hoy día compensación síncrona es una herramienta que tenemos para controlar voltaje, ¿no? Es algo que voy a entrar en un poco más de detalle más adelante. Y baterías, ¿por qué no baterías? Pero hasta California, por ejemplo, que es el estado que más tiene baterías, almacenamiento de baterías, tienen algo como 35 minutos de baterías. Y en serio necesitarían de algo como 2 semanas de baterías. Entonces sí, baterías te ayuda, pero son muy caras y no hay baterías suficientes en el mundo para poner eso, ¿no? Entonces es algo importante, te ayuda, y yo creo en verdad que no hay una solución única, no hay una solución, como dicen los americanos, no silver bullet, ¿no? Entonces no hay una solución única para resolver el problema. Todo te ayuda, baterías te ayudan, claro que ayudan, pero son caras. Alemania, por ejemplo, tiene una cantidad de baterías muy alta, pero aumentaron el precio de energía en la red 10 veces en 10 años y no reducieron tanto la emisión de carbono. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una forma más inteligente, ¿no? Entonces, es fundamental que se piense un poco en los métodos de remuneración, entonces los códigos ancilares, ¿no? Los servicios ancilares y la idea de generación forzada. Eso es fundamental. La gente no percibe que cuanto más renovables tengo en la red, más tenemos de cortar los renovables. Otra vez, cuanto más renovables, más tenemos de cortar renovables, porque justamente son variables. Entonces tenemos de manejar eso. Hoy día en Brasil se está teniendo una discusión muy alta porque los eólicos se tienen que cortar durante el día porque ponen tanto solar, pero no hay que hacer con tanta energía, entonces se tiene que cortar los eólicos. Y bueno, la gente que invirtió en eólicos ahora está diciendo, mira la generación como está, es renovable, pero simplemente no hay cómo generar eso. Otra vez en California, me gusta el ejemplo de California porque están muy avanzados en la introducción de renovables, pero también hay mucha información disponible pública. Entonces pueden entrar ahí en kaiso.com, kaiso.org, no sé, y ahí tienen toda la información posible. California básicamente tiene de restringir la generación solar suficiente para todo el México 2 veces durante 3-4 horas al día. Entonces lo que California no genera durante 2 o 3 horas al día es suficiente para abastecer 2 Méxicos. Imaginen la cantidad de energía que es eso.
pero no hay que hacer con tanta energía, entonces se tiene que cortar, y eso es algo que es muy difícil. Hay un otro ejemplo de República Dominicana, que hoy día cuando la carga está baja un domingo de sol, por ejemplo, la generación solar es tan alta que tiene que cortar la generación solar, porque si no, no te sobra nada, no tienes inercia y no se puede controlar. Entonces tiene que cortar los solares justamente para hacer mantener digamos, la estabilidad de la red. Entonces eso es algo que los gobiernos, quien hace el manejo del sistema tiene que pensar, es algo nuevo, ¿no? Y la parte de servicios ancilares es muy importante, ¿no? Cuando decimos, yo trabajo básicamente con turbinas aeroderivadas, entonces el nombre te pareció un poco complejo, las turbinas aeroderivadas, pero básicamente son motores de avión, entonces son motores que se sacan de un avión, o básicamente se saca el proyecto, no el motor, no físicamente no sacamos un motor de un avión, porque un motor de un avión hace empuje, básicamente es un soplador, ¿no? Y queremos sacar eso, sacamos el fan y conectamos a un generador, entonces es una turbina aeroderivada. Entonces son turbinas que tienen una flexibilidad muy grande. ¿Por qué? Porque un avión, cuando vienes aquí al aeropuerto, el primer vuelo de la mañana, 7 de la mañana, el avión estaba parado, está frío, ¿no? Cuando se hace el pushback, se arranca el motor y cuando llegas al despegue ya tienen potencia máxima. Entonces muy rápido, en 5 minutos tienen potencia máxima, ¿no? Ojalá que tengan. Pero entonces son máquinas extremadamente flexibles y hemos visto que la utilización de estos para justamente respaldar los renovables es muy importante, ¿no? Entonces cuando digo aeroderivadas son estas máquinas. Básicamente un motor de un 747 es una LM6000, o sea, un 747 es una termoeléctrica de 200 megawatts, porque tienen cuatro motores, ¿no? Bueno, sobre el condensador síncrono, no sé si son eléctricos aquí, tienen eléctricos, yo soy un simple mecánico, entonces. Pero la parte de compensación síncrona es una cosa importante, porque básicamente la forma como se controla la voltaje del sistema, entonces la tensión del sistema se tiene que controlar por los reactivos. Entonces lo que tenemos este es un corte de una LM2500, una máquina de unos 35 megawatts, pero lo que es difícil de ver aquí es que esta turbina de potencia es un eje separado de la otra parte. Son dos ejes. Este eje gira a como 10.000 RPM. Este eje gira a 3.600 RPM. Entonces giran separados. Es el eje de la derecha que gira el generador. Entonces él no está físicamente acoplado con la parte que genera potencia. Entonces eso significa que en este escenario que estamos hablando antes, que la frecuencia empieza a bajar, el otro eje puede subir la velocidad muy rápido y puede tomar la carga muy más rápido. Otros equipos como la 7H o motores reciprocantes, etcétera, tienen un eje solo. Entonces si te baja la frecuencia, te baja la potencia y ahí peora el sistema, y entonces te puede caer todo el sistema. Entonces son turbinas así que pueden hacer eso, pero también lo hacemos para como compensador síncrono. Entonces cuando durante el día, digamos 2 horas de la tarde, tiene bastante solar, no necesita generar con esta máquina. Entonces se puede cortar el combustible, se corta el combustible, pero la máquina sigue haciendo los servicios ancilares, sigue haciendo control de frecuencia, control de reactivos y control de frecuencia, ¿no? Entonces hacemos regulación de tensión a través del generador que sigue girando, entonces no estamos consumiendo nada de combustible, pero el generador sigue girando con la red, entonces sigue conectado a la red. Eso básicamente te regula la tensión, produciendo o tomando energía o corriente reactiva, ¿no? La inercia para estabilidad, entonces inercia otra vez es la tendencia de mantener la frecuencia. Si la frecuencia empieza a caer, si tiene una máquina, un generador de este pesa unas 60, 70 toneladas más o menos, eso girando a 3.600 RPM, eso te da una inercia muy grande. Entonces si la red empieza a caer, esta inercia te ayuda a mantener. Si la frecuencia empieza a subir, esta inercia te ayuda a bajar. Entonces es muy importante mantener esta frecuencia muy estable, ¿no?
Entonces eso podemos hacer sin combustible, cortamos el combustible, no hay nada. Entonces eso te ayuda a integrar más renovables. Con esta forma te puede ayudar a hacer más renovables. Y es justamente lo que está haciendo en California. Entonces en California tienen algo como, yo creo que eran unas 80 turbinas aeroderivadas. Tienen baterías, tienen todo, pero tienen turbinas aeroderivadas justamente para poder hacer este tipo de estabilidad de head, ¿no? Y con la LM2500 específicamente hacemos sin embrague. Entonces eso significa que no tengo de poner otro componente mecánico, no tengo de poner una complejidad, otro sistema de control, otro sistema de lubricación, etcétera, etcétera. No, la única cosa es que como la turbina de potencia es separada de la parte de generación de gases de la máquina, simplemente corta el combustible y mantenemos el generador girando con la head, ¿no? Entonces eso lo hacemos sin embrague. Y la ventaja también es que podemos convertir unidades antiguas. Entonces lo que decía aquí el ingeniero, estamos hablando antes sobre Baja California, tenemos algunas unidades ahí. Estas unidades pueden convertir para hacer justamente condensador síncrono. Claro, hay los controles y todo se tiene de cambiar, pero es algo que se puede poner, ¿no? Entonces un ejemplo es el ejemplo de la isla de Kauai. Es una isla del estado de Hawái, en Estados Unidos, y tenían ahí una LM2500 hace 20 años. Es una máquina antigua de 20 años que estaba generando en base, entonces estaba generando ahí prácticamente toda la energía de la head de la isla. Pero Hawái tiene una meta, o tenía una meta de hasta 2019, tenían de tener 50% de la energía de la red de renovables. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? ¿No? Bueno, literalmente son muy aislados, ahí en el medio del Pacífico, no tienen otro combustible, no tienen nada, entonces empezaron a poner solar, pero percibieron que el solar te causa bastante instabilidad a la red y se puede perder bastante. Entonces hicieron la conversión de esta máquina justamente para poder utilizarla como un compensador síncrono, ¿no? Entonces antes sería en 2010, el gris es la potencia generada con combustibles fósiles, con la turbina, ¿no? Y se ve, arrancaron 4 veces, solo 4 veces al año, arrancaron la máquina, operaron casi todo el año en base, ¿no? Y ahí operación más o menos 26 megawatts. Luego en 2019 se ve el amarillo es solar, y ahí se ve entonces cómo se corta la máquina. Hoy día ya cortan la máquina por 4 o 5 horas al día, simplemente cortan la máquina, cortan el combustible, pero el generador se mantiene ahí en la red haciendo el control de frecuencia y control de tensión. Entonces convertir una máquina de operación en base para una máquina básicamente para mantener la estabilidad de la red con la operación solar. Y ahí dice el CEO de la empresa, dice básicamente es imposible de operar la isla con 100% de solar. Simplemente no se puede hacer porque la red estaría muy inestable, ¿no? Entonces hicieron eso y miren que la turbina que arrancó 4 veces en 2010, arrancó 365 veces en 2019. Y así sigue hoy día. Arranca una vez. Sí, por favor. Esas turbinas entonces se instalan en cada zona de producción, en cada emplazamiento solar. No es necesario. Se tiene de hacer una solución integrada de la red. Entonces no es necesario que esté en el parque solar, por ejemplo, puede estar cerca o la ciudad o algo así, pero que esté integrado en el sistema, ¿no? Se tiene que llevar en cuenta también la limitación de transmisión. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que tiene mucho solar en el norte, en Cartagena, Barranquilla, ¿no? Pero el consumo está en el centro, está en Bogotá, está en la zona más densa de industria y todo. Entonces hay una limitación de transmisión. Entonces si tú tienes solar ahí y tienes la carga aquí, es difícil de hacer esta composición. Entonces el ideal sería tener una turbina de esta en la zona solar, o sea, en el Atlántico, ¿no? En el norte. Entonces hay un estudio que se tiene de hacer muy detallado
pero no es necesario que esté ahí junto al lado del panel solar. Se puede hacer eso. ¿Okay? Entonces es un caso muy interesante de justamente una turbina que se utilizaba de una forma y se cambió totalmente la utilización, ¿no? Y eso vemos que los ajanques también te afectan el mantenimiento. Entonces hoy día si se compara en este caso una aeroderivada y una turbina, digamos, industrial, que nosotros tenemos, la 7F es una turbina industrial. Si tienen un escenario donde tienen 100 ajanques al año, o sea, cada 3 días más o menos tienes un ajanque, tienes ahí una disponibilidad de la máquina, porque se tiene de parar la máquina industrial, se tiene de parar en el año 16, se tiene de parar a hacer el mantenimiento, entonces te baja la disponibilidad de la máquina. Pero si tú tienes 200 ajanques al año o 300 ajanques al año, eso te afecta muchísimo la operación de la máquina. Porque ahora con 300 ajanques al año, prácticamente a cada 2 años tiene de parar la máquina para hacer mantenimiento. Las aeroderivadas no se afectan porque ajanques diarios no las afectan, justamente porque se diseñaron para hacer varios vuelos al día y no las afectan. Claro, tenemos máquinas que ahí arrancan 8 veces al día, ¿sí? 8 veces al día, entonces sí les afecta el mantenimiento. Pero normalmente en estas operaciones que típicamente el solar necesitas un arranque al día, no les afecta. Entonces aquí tiene los números de días en promedio, entonces en 20 años, los números de días que se tiene de parar la máquina para hacer mantenimiento, ¿no? Entonces son solo 23 días, aquí 237, ahí son 18, entonces casi no hace diferencia. Pero también, igual a eso, tiene el costo. Entonces el costo de la máquina, una máquina industrial arrancando una vez al día, todos los días, prácticamente te paga una máquina nueva a cada 2-3 años. Entonces eso te afecta muchísimo la operación de la máquina. Entonces se tiene que pensar mucho en eso, cómo que esta flexibilidad te afecta también los costos de energía. Otro ejemplo que me gusta bastante es el ejemplo de Bahamas. Bahamas tenía un problema muy serio de límite de energía. La isla de New Providence, donde está la capital, Nassau, tiene algo como 150,000 personas que viven ahí, 150,000 habitantes. Reciben como 6 millones de turistas por año. Entonces es una locura, es como se pasa aquí, por ejemplo, en el Yucatán, ¿no? Hay una población pequeña, pero hay una demanda por turistas, principalmente en el verano, muy grande. Entonces empezaron a poner un proyecto de poner una TM2500, es una LM2500 sobre ruedas, y ahí se puso eso básicamente para tener más energía. Lo que pasó, claro, es que en febrero de 2020 empezamos a entrar en la pandemia, etcétera. Entonces el pico de turismo no ocurrió en 2020, pero se ve el cambio total del control de frecuencia. Entonces antes la isla tenía algo como 150 motores diésel reciprocantes generando energía en la red. ¿Había una pregunta? No. Entonces había algo como 150 motores diésel haciendo la generación de la red. Pero imaginen, 150 motores peleando para controlar la frecuencia. Es un sistema caótico, ¿no? Es un sistema que no se puede controlar la frecuencia. Entonces ahí se ve estos cuadrados coloridos ahí, es un promedio de 4 segundos de frecuencia. Entonces, ¿cuál es la frecuencia en cada 4 segundos? Miren, el último está naranja porque está sobre frecuencia, está azul, baja frecuencia, está verde, está nominal, está alto, bajo, nominal, alto, bajo. O sea, a cada 4 segundos está fuera de frecuencia, está completamente fuera. Eso te daña los generadores, te daña los consumidores, los aires acondicionados, los frigoríficos, etc. Y puede ser que la excursión de frecuencia sea tan alta que te corte la red. Entonces Bahamas tenían algo como 2-3 blackouts en toda la isla todas las semanas.
simplemente por variabilidad de frecuencia. No pasó nada, no fue un huracán, no fue un problema de transmisión, no fue nada, simplemente la variación de frecuencia era tan alta que eso te causó un blackout. Y luego, hasta el día 11 de febrero del 2020, el día 12 de febrero empezamos a trabajar con la TM2500 y ahí se ve cómo estaba la frecuencia. Sí estaba alta, sí estaba baja, pero estaba totalmente estable y aún se estaba comisionando. Entonces, básicamente es una máquina que entró, es algo como 25% de la capacidad de la AGEL, pero entró una máquina que tiene alta capacidad de control de frecuencia y alta capacidad de control de edición, y eso básicamente te estabilizó la AGEL. Estos fueron los primeros días, después se ajustó, se comisionó, etc. Entonces ahí llegamos, hoy día se ve todo verde. Pero yo podía ver desde mi casa, por el celular, por el teléfono, podía ver muy fácil si la máquina estaba operando o no. Si estaba como la izquierda, la máquina no estaba operando. Si estaba como la derecha, la máquina estaba operando. Y eso permitió entonces que Bahamas empezaron a poner más renovables. ¿Saben cuánto era la penetración solar en Bahamas hasta el día 11 de febrero de 2020? 0. No tenían nada de solar en Bahamas. ¿Por qué? Porque este tipo de frecuencia variable básicamente quemaba los sistemas solares en 3 meses. La vida promedio de un sistema solar conectado a la red en Bahamas era de 3 meses. La gente que más nos apoyó a hacer este proyecto no eran los ambientales o el gobierno o nada, era la gente de solar. Que el costo de energía en Bahamas es muy alto porque todo el combustible tiene que venir de fuera, etc. Entonces el costo de energía es muy alto en Bahamas y querían poner solar, pero ponían solar y te quemaba. Entonces eso ayudó muchísimo. Bueno, hoy día Bahamas, New Providence, solo tiene turbinas, son 5 turbinas que están operando y básicamente haciendo todo el suministro de la red. Entonces la forma, querían poner solar, otra vez, una playa paradisíaca, sol, está muy lindo, pero no podían poner nada de solar porque la red no le aguantaba. Entonces solar siempre te exige una red bastante estable. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé cómo estamos ahora, empezamos un poco más tarde. Es que había más un otro tema, no sé si tienen interés, que es la parte de cogeneración, que puede pasar muy rápido, pero entonces voy a pasar rápido sobre eso. Entonces, sobre las aeroderivadas es una solución que empezamos a pensar, bueno, ahora con renovables nadie más va a querer una solución fósil, pero en verdad, como dice la abogada general de Colombia una vez diciendo en una conferencia, dice, el gas es el mejor amigo de los renovables. La forma hoy día que se puede poner más renovables en la red es con turbinas de este tipo, que justamente te dan la estabilidad y el control del sistema que necesitas, ¿no? Entonces es una tecnología comprobada. ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno, el año pasado aquí en Tampico inició en marzo, tuvimos un desabasto de agua. Las centrales de ciclo combinada que están en el Talía, bueno, 2 compañías sé de antemano que tuvieron problemas por el agua, que había desabasto de agua, y creo que trabajaban a mitad, porque la ciclo combinado, no sé, es gas, pero de repente entra también lo del parque de vapor, claro, que se requiere agua, claro, pero el impacto ambiental se vio afectado. Esa es una contra también de una central de ciclo combinada, el impacto ambiental por medio del agua, que el año pasado nos vimos perjudicados aquí en la zona, sin duda, el desabasto de agua. Sí, los temas son muy correlacionados, ¿no? Son muy juntos. Los ciclos combinados típicos sí te exigen agua. Tenemos soluciones secas. Entonces la turbina que opera en Bahamas, por ejemplo, opera seca, totalmente seca. Y el otro tema del ciclo combinado es que normalmente te toma 1 hora y 30 para arrancar, desde frío para arrancar, ¿no? Y una turbina aeroderivada puedes arrancar en 5 minutos. Entonces, si la nube ve bien,
lo siento, no tienes 1 hora y 30 para arrancar una planta. Entonces eso es otro tema de ser muy rápido, pero hay soluciones sí secas. Tenemos soluciones en California, tenemos soluciones en Arizona, en zonas muy secas que no tienen agua. Aquí en Tampico hay agua, solo tiene sal, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer algo, pero hicimos una planta 1500 megawatts en Brasil, en Sergipe, que utiliza agua del mar circulando con control de temperatura, todo para no volver el agua para el mar caliente, porque no se quiere, no, pescado cocido. Entonces hay un control, todo eso para enfriar el agua, todo, pero no utiliza agua, digamos, del sistema. Entonces es un tema sí, pero se necesita hacer en el diseño, en el proyecto. Entonces es el más importante. ¿Okay? Entonces son máquinas que son extremadamente confiables y extremadamente disponibles. Entonces por la aviación, bueno, hoy día podemos discutir horas y horas sobre confiabilidad, pero todos ahí toman un vuelo y ni saben qué máquinas que están volando. Entonces son máquinas extremadamente confiables, ¿no? Tienen bajo impacto de ciclo de vida, eso es muy importante hoy día, porque el solar exige un ciclo por día y no un ciclo por año. Emisiones es otro tema que es muy importante también ahí en relación a la parte ambiental. Entonces emisiones son muy importantes, principalmente cuando se compara con motores, por ejemplo, ¿no? Mucha gente ve que motores a gas son limpios. No, pero las emisiones de gases de efecto invernadero de motores reciprocantes es casi igual a carbón. Es casi igual a carbón, son 750 kilogramos por megawatt hora generado de CO2 equivalente, ¿no? de gases de efecto invernadero. Entonces es muy importante eso, ¿no? El coste de energía también. Entonces la gente, yo vivo, básicamente cubro América Latina, entonces hay bastante, ¿no? Países que no son Alemania, por ejemplo, que pueden invertir bastante. Hay países como Haití, por ejemplo, es el país más pobre de las Américas, y dice, no, vamos a poner baterías. No, lo siento, no es real. O aquí en México, ¿no? También en Brasil lo mismo. Entonces no se puede imaginar que se tiene soluciones de Europa, de Estados Unidos, que se aplican aquí. Entonces eso es muy importante también, que se tenga en mente el costo de energía, que se puede sí tener una solución sostenible, pero no con un costo muy alto. La flexibilidad de combustible es importante, entonces para que tengan opciones de combustible, entonces muchas veces operan con gas, pero pueden operar también con un combustible líquido. Por ejemplo, si te pasa algo, como hicieron por ejemplo ahora en Puerto Rico, exigieron, nos compraron unas máquinas de estas para hacer este respaldo de renovables, pero nos exigieron bicombustible, entonces que opera con gas, pero opera con líquidos también. En caso de huracán, por ejemplo, no tienen gas, entonces tienen que operar con líquidos. Entonces se tiene que pensar un poco eso también. La calidad de energía, hoy día no son solo megavatios que se ponen en la red, es inercia, es reactivos, es control de tensión, es control de frecuencia, es variación de frecuencia, todo eso. Entonces es muy importante tener la idea de la calidad de la energía y las energías renovables, cómo se integra eso mejor. Las energías renovables no son fáciles de poner. Es una idea excelente, vamos a aprovechar el sol, el costo está muy bajo, pero no tienen a la noche, o se pasa una nube, te cae la frecuencia. Entonces estos son problemas reales que se tienen que enfrentar. Y bueno, la potencia modular escalable, entonces son plantas que no se necesita hoy día hacer una planta gigante de 1500 megawatts, por ejemplo, en Tampico. No haría sentido, ¿no? ¿Hay más sentido? Sí. Estamos subiendo la penetración solar, ¿sí? Entonces vamos a poner la penetración solar. Entonces vamos a poner más plantas de este tipo. Entonces es modular, es algo que se puede hacer un poco. Y la planta que estaba hablando antes con el ingeniero sobre en Baja California, por ejemplo, Baja California tenía bastante problema también de control de frecuencia. Entonces pusieron unas máquinas de estas para hacer el control de frecuencia, ¿no? Entonces esta es la idea que hemos utilizado.
Bueno, entonces eso, la experiencia que quería pasar hoy sobre esta transición energética. No es fácil, y también no creo que la solución sea simplemente vamos a poner más inversión, porque al final en nuestra realidad en Latinoamérica no es simplemente poner más inversión para hacer algo más sostenible. Se tiene que pensar siempre en la confiabilidad. En Bahamas, por ejemplo, o en Guyana, te falta energía toda hora. Entonces imaginas, si tú tienes un comercio, vendes, no sé, helado, y te falta energía. En Ecuador, falta energía 5 horas por día todos los días, en todo el país. 5 horas por día todos los días. Entonces imaginen manejar un comercio, una tienda con esta situación. Entonces es muy importante que se tenga confiable, que se tenga sostenible y que se tenga económico, ¿no? Que se pueda poner eso. Muchas gracias. ¿Se tiene alguna pregunta? ¿Preguntas para el panelista? Gracias. ¿Ninguna? Ah, sí, hay una. En los modelos de las aeroderivadas, digamos, existe la FT8, que yo lo veo en el sur del país, que son de las turbogás. Eso es conveniente también para utilizarlo en Baja California, que veo que son los 2 estados que lo funcionan. ¿Cuál es la diferencia de la FT8 a los modelos que nos está presentando? La FT8 es muy mala porque es de la competencia. No, es una aeroderivada también, entonces sí. Viene directamente de la aviación. Es una máquina originalmente de Pratt & Whitney. Es un tamaño semejante a la LM6000, es una máquina de unos 40 y 50 megawatts más o menos. Hoy día es manejado por Mitsubishi, entonces Mitsubishi compró el portafolio de aeroderivadas de Pratt & Whitney. Hay las otras también que eran de Rolls-Royce, que hoy día son Siemens, entonces son los dos. Pero la realidad es que las de General Electric tenemos mucho más. Entonces, las FT8, yo imagino que en el mundo tenemos unas 100 máquinas. Me imagino. Simplemente así de cabeza. La Trent 60, hoy día que es la SGT A65 de Siemens, hay unas 150. La LM6000 tenemos 1600 en el mundo. Entonces, esta idea de tomar una máquina de un avión y utilizarla para algo fue una idea de General Electric en los años 60 y pocos, y tenemos muchísimas máquinas hoy día. Entonces tenemos, pero la FT8, claro, es una otra opción, es una máquina. No tienen, que lo sepa, no tienen un paquete móvil como tenemos la TM 2500, que tiene ruedas, entonces se puede hacer la instalación en 2 semanas. Si llegamos ahí, en Ecuador, en la crisis de 2009, pusimos desde la crisis hasta el inicio de generación, fueron 6 semanas para poner 150 megawatts más o menos de generación, entonces son rápidas. Pero es un modelo aeroderivado, entonces tiene ventaja de confiabilidad, tiene ventaja de disponibilidad, porque el mantenimiento también se hace como se hacen los aviones. Entonces, un avión, la última cosa que tú quieres es un avión parado. Es un avión haciendo mantenimiento. No es como tu carro que llevas ahí al mecánico y mira, tenemos un mes para cambiar el aceite o algo así. No, lo que se hace en un avión es que se saca el motor, se pone otro, y la próxima mañana ya está volando, ¿no? Y el motor sigue al taller. Entonces así lo hacemos con una aeroderivada también. Una idea que me gusta, un ejemplo buenísimo de buquebús en Argentina, es el navío que hace el transbordo de Montevideo a Buenos Aires. Es el navío más rápido del mundo, el buquebús Francisco. Es un catamarán de 100 metros, lleva 1500 personas más o menos, y es el más rápido del mundo, anda 60 knots. Hace el transbordo en 2 horas y 15 minutos más o menos, y tiene 2 turbinas en el 2500. La flota promedia de buquebús tiene una disponibilidad de 80%. O sea, 20% del tiempo está parado haciendo mantenimiento, como tu carro que tiene que poner el mecánico, está haciendo mantenimiento del motor. El buquebús Francisco, que tiene las turbinas, tiene una disponibilidad de 98%.
porque pueden girar la turbina, está en el casco, ¿no? Pueden girar la turbina, sacarla por la chimenea, ponen otra y el lunes ya está operando. Lo hacen muy rápido, entonces lo pueden mantener, digamos, la operación, no paran la operación. Entonces la acero derivada tiene este tipo, la FT8 también. Pero es la competencia. Gracias. No sé si hay más alguna. Si no, voy a proceder a entregarles su reconocimiento y el agradecimiento. También ofrezcanle un gran aplauso por su presencia.